Gracias, comité. Yo, Joshua Obama, prometo... Oh, saluda a Michelle Obama, un besito, mi amor. Yo prometo de que yo voy a eliminar todas doctrinas de inclusión, todas doctrinas demoníacas, ese narigón cabezón ese que tiene de ese pelo feo, parece peluca esa cuestión. Yo prometo que yo voy a traer cambios y no me importa. ¿Qué pasa? ¿Tú eres político o eres cristiano? Las dos cosas. ¿Qué te pasa a ti? Yo, las dos cosas. Así que, por favor, voten por mí. No importa mi actitud. Lo más importante es que voten por mí. Porque Cristo viene pronto. Y Cristo es el Señor. Y Cristo es el Rey. Así que arrepiéntanse. Pero voten por mí. Joshua Obama. Gracias. Esto es A Propósito Podcast. Hoy presentamos: ¿puede un cristiano participar en la política? Aquí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen provecho. Ya ustedes saben, ¿no?, cuál es el tema que vamos a estar tocando hoy. ¿Puede un cristiano participar en la política? Y lo primero que voy a hacer hoy es ir a lo legal. Démosle significado a qué es político, qué es la política. Bueno, la política, la primera vez que empezamos a hablar de política, o quien primero se refirió a la política, fue Aristóteles en sus primeros libros, denominándolo aquello como política. Y era algo más relacionado con actividades sociales, era muy relacionado con arte, con doctrina, con opiniones, y por el paso del tiempo ha hecho que entonces nos quedemos con definiciones como que personas, refiriéndonos ya a políticos, a personas que se dedican a la política, que se dedican a los intereses públicos, a los intereses sociales, y normalmente ese término se acuña mucho en los sistemas democráticos. Sabemos que los demás sistemas se rigen de una manera muy distinta, y lo vemos más allí en las sociedades democráticas. Entonces podemos decir que todos somos políticos. Correcto. Porque participamos. Y todos políticos. Porque participamos con nuestra Con la opinión. sociedad. Absolutamente. En esencia, el hombre es político. Entonces participamos de una forma u otra en la política. Sí. Y algo muy bueno cuando yo miro la historia es que podemos ver a diferentes hombres que entregaron sus corazones al Señor siendo personas de influencia dentro de la política. Por ejemplo, en Gran Bretaña tenemos a William Wilberforce, que dice que entre el año 1784 y 1785 el evangelio llegó a su casa bajo un versículo bíblico que transformó su vida. Específicamente, 2 versículos bíblicos, 3 versículos bíblicos que transformaron su vida. Y fue Mateo capítulo 22 del 37 al 39. Cuando dice la palabra que Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto le cambió la vida a este hombre a tal punto que fue parte del Parlamento de Gran Bretaña. Exacto. Cuando ellos estaban lidiando con la esclavitud, donde los afroamericanos eran puestos como esclavos y sus familias eran separadas por esta realidad. Y él fue de gran influencia en su nación, que esos afroamericanos pudieron experimentar la libertad. Entonces, este hombre fue alguien que fue una influencia muy buena en Gran Bretaña. ¿Y qué tal nosotros aquí en los Estados Unidos con Martin Luther King? Ese hombre que dio ese tremendo discurso de tengo un sueño, donde él también veía cómo la población afroamericana en los Estados Unidos sufría la esclavitud, y era una esclavitud tanto física y mental.
social, mental. cuando ellos no podían votar, cuando ellos no podían dar su voz como políticos y Exacto. tenían que vivir conforme a un régimen en cual los hombres blancos tenían toda la autoridad. Claro, y de los cuales Un ellos no discurso. participaban. Un Exactamente. discurso que al día de hoy no ha perdido su vigencia porque hay muchos todavía políticos y candidatos y hasta presidentes que repiten sus Sí. letras en sus discursos, Así como es. se apropian de ellas, todavía un discurso vivo. Así es. Y darnos cuenta de una verdad y una realidad que ocurre aquí. Es que era un hombre de Dios. Exacto. Era un Ajá. hombre que confiaba en el Exacto. Señor. Por eso Ujú. cuando yo leo partes de esas frases que él dijo en ese discurso, y las quiero leer porque yo creo que esto da mucha fuerza, ¿no? A lo que él pensaba, tanto como un hombre de Dios, como un hombre que era un político en favor de su comunidad. Ujú. Mira lo que él decía. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Imagínate ese sueño. Wow. Yeah. Ver a blancos y Ujú. En afroamericanos aquel en la tiempo. misma mesa. Sí. Sueño que en un día, incluso el estado de Mississippi, el más fuerte, Sí. un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de la libertad y justicia. Este Exacto. hombre llegó a ser asesinado por sus convicciones Ujú. y valores. Ya. Quizás el sueño no lo pudo ver materializado, no. Ujú. pero hoy nosotros somos Lo parte de vemos, esa sí, realidad. fue de gran Exacto. influencia. Bueno, Claro. los grandes hombres, la mayoría de ellos no motivador. vieron sus sueños, no vieron sus sueños realizados, pero Cumplidos. sí fueron un buen impulso para ellos. Así es. Cautivaron corazones con ese discurso y eso fue lo que hizo que luego se Amén. hiciese realidad. Sí. Ujú. Y yo creo que también algo que hay que anotar, de que todo lo que es político tiene que ver con verdades, ¿verdad? Y vemos que Aristotle, filósofo, Stalin, filósofo, incluso Stalin es un ejemplo de cuando todo lo filosófico, Ujú. el origen, si no es dirigido con verdades y digamos cosas que son objetivamente verdades, que son verdades que sobrepasan tiempo, que son eternas, Sí. incluso Ujú. esas son las cualificaciones de una De verdad. una verdad, sí. Vemos que si eso no se dirige en la dirección de lo que es la verdad, entonces todo es filosófico. Es que Y, la por filosofía ejemplo, es la así. mayoría de, por ejemplo, Martin Luther King Jr. murió no porque algo era filosófico, era una verdad. Verdad. Ujú. ¿Verdad? Lo mismo con John Newton, lo mismo con este hombre William Wilberforce, que él se dio cuenta, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no es una buena idea que todos seamos esclavos. Pero Sí. eso tiene Porque que era una ver verdad. Así es. con algo que comenzó como una idea de decir, oye, ¿sabes qué? Esto no está bien. Y para llegar a esa conclusión tiene que existir verdades. Y yo Así es. creo que ahorita mismo la iglesia, el cristiano, es casi imposible no tocar cosas políticas o no involucrarse en cosas políticas porque la verdadera esencia política es moral y ético. ¿Y de dónde sacamos nuestro moral y ético? Es de la Biblia, De la palabra de de la Dios. palabra de Dios. Así es. Entonces yo digo, cuando yo escucho al cristiano que dice, no, yo no me involucro, yo digo, entonces eres inútil. Mm. La palabra dice que nosotros somos sal y luz y sal. Y yo digo, ok, ¿está haciendo luz y sal a dónde? Así es. Claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante de anotar. Martin Luther King Jr. murió porque era útil. Así es. Y ese es el costo de que cuando tú peleas por verdades que son absolutas, el precio va a ser tu vida. Así Así es. es. Bueno, es así que en es. la política, y siguiendo esa línea, tratando de seguir esa línea de George, la política también lo que busca es, y lo que más se busca al analizar la política es en analizar, conocer y tener control del poder político. Y el poder político no se limita solamente al Estado. El Mm. poder político es todo grupo social que ejerza una presión y la iglesia es un poder político. Así es. Exacto. Así es. Por eso muchos Exacto. mandatarios se centran mucho en la iglesia, Sí. porque es un grupo de personas que tienen una convicción Ya. y tú tienes que perseguir esa convicción, pues ya Sí. sea porque estés de acuerdo
o lamentablemente porque quieras destruirla, pero tienes que Así es. Sí. adentrarte seguro. Así es. Y yo creo que como involucración ministerial, yo quiero escucharles a ustedes también, o sea, ¿qué son algunas cosas que tú has escuchado en la iglesia, ¿verdad? Trabajamos nosotros en cosas ministeriales y yo he escuchado cosas absurdas sobre políticas, pero quiero escucharle a ustedes qué es lo que ustedes han escuchado de cristianos. Bueno, yo creo que es demasiado necesario tener conocimiento de lo Mm, que está pasando socialmente, porque nosotros tenemos un mandato de Dios y el mandato nuestro es eh, ah, oh my gosh, ¿cómo es la palabra? Que tenemos que participar y Ajá. tenemos que involucrarnos. involucrarnos, que tenemos Mm, que ser parte de todo lo que tiene que ver en esta sociedad, porque nosotros por medio de la oración hacemos que el reino de Dios baje a la tierra. Pero si ni siquiera tenemos el conocimiento de qué es lo que está pasando en la tierra socialmente, muchas veces ni siquiera sabemos cómo orar. Yo he escuchado a muchos mm, cristianos decir, bueno, el Señor no nos llama a esa área. Nuestra área es ayudar a las personas, nuestra área es del ministerio y esta es la única esfera en la que nosotros somos llamados. O sea, es mm, como una exclusión personal sobre esa área y varias otras, porque esto afecta a mm, muchas cosas. sí, Entonces, en efecto, lo que eso causa es que el pueblo de Dios se quede encasillado sí. en un lugar muy pequeño, sin afectar la sociedad, sin afectar las esferas más altas de influencia que Mm, hay en esta tierra. Y a mí me parece que bíblicamente hablando desde Génesis, cuando el Señor dice, multipliquen y tengan dominio sobre Ujú, la tierra, yeah, el Señor no, intrínsecamente, Dios no nos excluye de ninguna área mm, y de Así es. ninguna esfera exacto. No. de influencia terrenalmente hablando. Sí. Entonces, como cristianos, tenemos que entender básicamente, tú perteneces en todas las áreas Mm, Así de es. la tierra. yeah, Así es. yeah, Miren, yeah, hay una buenísimo. cosa, en una entrevista que le hicieron recientemente al politólogo y escritor Agustín Laje, cuando estaba presentando su libro Globalismo, en la iglesia le preguntaban lo siguiente, bueno, ¿y cómo un cristiano debería involucrarse en la política o cómo debería ser parte? Y él decía, mira, el problema, y al gobierno le encanta la mentalidad Mm, de Ujú. ciertos cristianos, exacto. porque el cristiano dice, no, 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 estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y con esa realidad lo que hacen ellos es Sí. que se De excluyen todo. de sí. una participación activa Ujú. en donde el cristiano hace la labor que el Señor le envió a hacer. Entonces decía Agustín Laje, el problema con los cristianos es que bajo esa realidad no entienden lo que yo puedo leer en la Biblia, eso dijo él, Exacto. que Ujú. Dios dice que somos la sal y la luz de este mundo. Sí. Ujú. Pero ¿cómo podemos ser sal y luz en este mundo cuando nosotros como cristianos no queremos Queremos. alumbrar en Exacto. nuestra sociedad? That's Sí. right. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros, todos nosotros, los que creemos en Dios, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Y yo creo, estamos viviendo donde obviamente la sal tiene, me encanta porque Jesús es uno de los predicadores fenomenal en el mundo. Él está usando esta parábola, esta, digamos, word imagery. ¿Cómo se dice eso en español? Imagen de palabras. Imagen de palabras. Y usa la cultura en ese tiempo. La sal representa conservar. Incluso en ese tiempo, cuando no había refrigerador el freezer, la sal conservaba la carne. Ujú. Entonces, la sal es lo que tú consideras de ser preservado. Así Y es. nosotros creemos que eso firmemente y fervientemente Ujú. es la palabra. Es la Sí, palabra. sí. Entonces, Así es. yo digo, sí, ¿y cómo se conserva eso? Yendo por todo el mundo y diciéndole, mira, esto es la verdad. Así Y es. esto es lo que no solamente va a preservar la palabra, sino Ujú. eso nos va a preservar delante de Dios. Amén. Y como humanidad y como sociedad, eso es lo que nos va a llevar digamos, a ser más exitoso. Entonces, buen yo creo que fin. es muy importante de que hoy día el cristiano no solamente use estas palabras de Jesús y se quede aquí. Luz del mundo, o sea, luz en un monte. Tienes que ser luz. ¿Dónde vas a tener que hacer luz? En tu trabajo, en tu área de influencia. Si tú eres el cristiano que a ti te da un poco de miedo de ser sal y luz, Ujú.
estamos en problemas. Sí, yo también lo quiero que- decir un monte, o sea, es un lugar elevado. Y quiero poner esa Ujú. él no dice que te metas a un valle a hacer luz. Y sí, Exacto. puede ser luz, es un valle, claro que sí, tú Tienes vas que a hacer subir. luz en Sí. todo lado. Exacto. Pero aquí está hablando específicamente de estar en un monte. Un monte es un lugar público, es un lugar donde te ven. Ujú. Entonces, no es de beneficioso para un cristiano ni para la sociedad de la tierra Exacto. que nos estemos excluyendo o escondiendo o marginalizando en algo específico y reteniendo lo que Dios quiere que demostremos. Creo Exacto. que la situación se da porque tenemos un concepto de política que muchas veces o se queda en lo estricto o se va a lo amplio. Si nos Ujú. vamos a lo amplio, nos damos cuenta que la política no solamente se refiere a actividades que tengan que ver eh, con la esfera de lo político del Estado, la toma de Ujú. decisiones del Estado. La política tiene que ver, si nos quedamos allá, entonces excluimos a la iglesia, nos excluimos a otros grupos sociales. Claro Claro. que La sí. iglesia siendo nosotros cristianos, nos damos cuenta que la iglesia es lo más parecido a la organización del Estado. En la iglesia tenemos departamentos, Ujú. como el Estado tiene ministerios o secretarías, como esté establecido en tu país. Tiene ministerios de finanzas, tiene pero también tiene ayudas a viudas, ayudas Ujú. a huérfanos, ayudas Ujú. sociales, ayudas Yep. a enfermos. La iglesia se divide así. Y quien Ujú. dirige ese grupo, esa comunidad, es un político, porque tú estás haciendo una actividad social. Mm. Ahora, cuando te vas a lo restringido de la política, sí te vas a enfocar solamente en cuando hablamos de salir a la calle, hacer diligencias que tengan que ver con un partido definido. Por eso, como cristianos, debemos ver lo amplio, como decía Sí. Carla Ujú. anteriormente. Y eso fue lo que el Señor nos dijo desde Génesis. Sojuzguen, dominen Ujú. la Así es. tierra. Ahora, Sí. en el devenir, en el paso del tiempo, la política ha ido variando. La política externa, Ujú, ujú. aunque la política en su esencia no varía, eso de dirigirse a extractos sociales, pero sí la política regida ya por lo particular, por lo estatal, por Las aquello de... agendas también, la Sí, ideología ha ido que variando va mucho por el cambiando. aporte de Claro. ciertas ideas Pero liberales. Y nosotros en la Biblia nos podemos dar cuenta de que ah, hubo personas que tuvieron ciertos cargos políticos. Cuando Ujú. vemos el Ujú. Antiguo Pacto, podemos encontrar a ciertas personas que tuvieron cargos políticos. Ahora, obviamente entendemos que no era por elección personal, Mm. era porque era algo que les tocó de acorde al tiempo y la situación que ellos Ujú. estaban Pero yo viviendo. diría, yo diría que por su capacidad. no siempre va a ser elección personal, muchas veces es elección espiritual. El En la Señor Biblia te pasaba así. escoge Claro, claro. y en estos particulares ejemplos, el Señor escogió a estas personas para hacer un impacto en ese momento. Sí. Ujú, Y ujú. tenemos Y nombres, da- ¿no? sí, Por dar ponle nombre. nombres. José en Egipto, por ejemplo. Ya, Yeah. José en Egipto Sí. hizo un impacto claro que sí. social. Gobernador. Ujú. Y lo trajeron porque tenían un problema económico. Ujú. Lo trajeron a gobernar porque había un problema económico y él tenía un espíritu distinto, había un espíritu distinto en Ujú. él. Y Ya. el faraón dijo, tráiganme a ese muchacho. Ujú. Pero ¿cuál fue la referencia que dieron de José cuando le dijeron, yo sé que Claro. alguien que... ¿Cuáles Ajá. fueron las Su referencias que carácter. hablaron de José? Exacto. Así es. ¿Cuáles eran Ujú. las características que él Claro. tenía y por Sí. lo cual fue elegido? Sí. Y cuando se paró delante del faraón, glorificó a su Dios. No es Sí. mío, Ujú. Pero es de ahí, Dios. ahí se Sí. hace un gran caso de la necesidad del cristiano en la Exacto. esfera política. Así es. Exacto. Porque lo que tenemos por dentro, si es conservado, si es verdaderamente cimentado fuertemente, Ujú. es necesario en las esferas políticas, es necesario nuestra esencia como cristiano para poder hacer un cambio. Sí. Bueno, Sí. también otro ejemplo fue Moisés. Ujú. Así es. Sí. Porque Moisés, aunque no fue, pero como sacó a Israel de Egipto, durante ese trayecto de Israel en el desierto, Moisés tuvo que dirigir ese pueblo. Ujú. Llegó un momento en que tenía tantos problemas encima que se estaba despreocupando de otras cosas y como buen gestor social de nuestro Dios, le dijo, no, divide trabajos. Así Permite es. que Aarón se Exacto. encargue de una parte Ujú. porque yo te necesito en esta parte. Sí. Ujú. Pero quedó siendo la cabeza de ese pueblo Sí. allí. Y
a quien les fueron entregadas las leyes que iban a regir ese pueblo. Era todo un líder político, Moisés. Así es. Y como decíamos, cargos políticos, ¿no? Daniel en Babilonia, De mi favorito. Esther Daniel como Melinda, mi reina, favorito. Nehemías como gobernador. Exacto. O sea, nosotros Exacto. podemos darnos Con cuenta. Daniel pasa lo mismo que con José. En la Biblia, aunque pasó con todos, tenían esa condición, pero con Daniel vimos cómo él fue formado desde Sí. pequeño y cómo él, teniendo su influencia de Israel, aunque duró muy poco tiempo allá, cuando fue llevado pequeño, pero se mantuvo con ella y que fue elegido porque esos 4 jóvenes tenían un espíritu distinto también. Así Y es. Bueno, Dios está y con ahí está ellos. la esencia del cristiano. Es imposible y todos tienen algo en común. Si tú te dedicas a leer todos esos personajes, todos tienen algo en común, que en algún momento las leyes terrenales conflictivan con las leyes espirituales, con las leyes divinas de parte de Dios. Así es. Y entonces yo creo que ahora estamos en tiempos más que nunca. O vas a ser como esos personajes en la Biblia que por su convicción y por sus verdades que Dios le entregó, murieron. Y yo creo que ahorita estamos, obviamente, gracias a Dios, y creo, y espero que no creo que va a llegar persecución a Estados Unidos muy pronto, porque si es así, estamos todos muertos. Pero yo creo que ahorita mismo Dios nos está dando tiempo, gracia y Yes, misericordia en that's Estados right. Unidos de no experimentar persecución Ujú. del modo de vida y de muerte, pero sí ya estamos viendo un poco de persecución. Bueno, Y ya estamos viendo cómo el cristianito hoy en día ya le tiene miedo de ser cancelado, la cultura de cancel culture, Culture. ¿verdad? De ser Cancelado cancelado, en las redes, de que cancelado. mi papá, mi mamá no les va a gustar esto y esto va a traer división en mi familia, en mi esposa, en mí y todo esto. Entonces, yo digo que si tus verdades políticas que vienen de la Biblia no confrontan políticas aquí en la tierra, entonces algo no está bien. Pregunta, ¿y alguno de nosotros conocemos a alguien de nuestro círculo que tenga algún cargo político? Yo tengo un amigo que era político y no voy a exponer su nombre, pero porque incluso él ahora trabaja en una iglesia, o sea que definitivamente no lo puedo, no lo puedo. Pero lo que me encanta de mi amigo es de que él siempre estuvo radicalmente aferrado a la palabra de Dios y él no negociaba eso. Y se dio cuenta que Dios lo llamó en ese instante a servir en esa área. Y claro, pagaba muy bien, pero a la misma vez, ya cuando Dios lo transicionó ahora a trabajar en una iglesia, él vio obviamente la diferencia. Claro. Pero yo digo, el cristiano va a ser persecuted, ¿cómo se dice? Sí, eso? perseguido. Perseguido de todos modos. O sea, no importa si eres un cristiano y estás en política o eres un cristiano y estás en estás en tu iglesia y casa. infiltras políticas. O sea, por ejemplo, yo estoy muy involucrado en política por amigos y cosas así. Y muchos me dicen, no, Joshua, es que tus políticas son manipuladas o infiltradas porque tú eres cristiano. Entonces, es obvio que tú vas a querer que todos sean cristianos. Absolutamente que sí. Porque soy ahora, y ahí es donde viene la esencia de un cristiano, es de que yo estoy trayendo lo que Mateos 26, lo que Jesús le dijo a los discípulos de orar: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, que tu reino se haga, que tu Sí, voluntad que se haga aquí en la sí, tierra. sí. Eso Tu va reino. más allá de una oración Claro que bonita. Sí. Eso va más allá que la hermanita viejita de la iglesia intercesadora ore, pero yo hago nada. Ujú. es No posible. sirve así. Entonces, Yo creo que en es ese muy punto, importante de tener ese balance. en un ese poco. punto es demasiado importante entender que si la iglesia no quiere participar, la iglesia se expone a que leyes sean pasadas sin ser beneficiosas para la iglesia. El Alright. Señor nos dio un mandamiento, o sea, por más que tú te excluyas como iglesia, la política, ese líder va a hacer decisiones y va a tomar Sí. diferentes iniciativas que te van a afectar a ti, van a afectar tu vida, van a afectar tu libertad de poder hablar el evangelio, va a Exacto. afectar Sí. tu habilidad de poder compartir el evangelio en las Ujú. calles. Sí. No porque te excluyas de participar porque prefieres orar sobre eso. Ujú. Quiere decir que las leyes que sean instituidas no te vayan a afectar. Y es Exacto. más, en 1 de Timoteo 2, del 1 al 6, el Señor dice exhorto. Y él estaba hablando en un contexto de unirse a orar como pueblo. Ujú. Dice, exhorto a todos que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes Ujú. y Ujú. todo lo que están en eminencia. ¿Pero para qué? El beneficio es para ti y para mí. ¿Para qué? Para que todos vivamos una quieta y reposada vida.
llena de piedad y honestidad. O sea que Ujú. cuando no estamos incluyéndonos, Mm. no estamos participando, no estamos orando y ni siquiera tenemos el conocimiento de qué es lo que está pasando políticamente o socialmente, ni siquiera vamos a poder orar, vamos a saber en dónde estamos parados. Entonces nos van a afectar, se van a hacer leyes sin nosotros. Y nos Exacto. van a afectar tanto que no vamos a poder estar fuera como queremos. Ahora Ujú. vamos a entrar en aguas densas. ¿Ok? Ujú. Así que Vamos. vamos para allá. ¿Y qué pasa cuando los no cristianos critican Mm. a esos cristianos que se involucran en la política? Bueno, como te estaba diciendo, el cristiano no tiene escape. Cuando Es por eso- dicen, No tiene espérate, pero el Ujú. Josh es pastor Ujú. y sirve en su iglesia, pero también está promoviendo un partido político Ujú. en donde sí, claro, decimos que hay dos géneros, Ujú. estamos en contra Sí. de ciertas ideologías, que no estamos, Sí. no estamos a favor de ciertas ideologías, Claro. pero hay otras cosas dentro de esa política Ujú. que afectan Exacto. a la comunidad. Exacto. Y yo creo que, primero que todo, quiero ser muy claro. mi fe No es y que te mi estés postulando. mi fe y mi postura, mi confianza, mi esperanza está en un hombre, se llama Jesucristo, que nació en Nazaret, en Betlem, y resucitó al tercer día, murió por mis pecados y está Ujú. sentado en el trono a la diestra de nuestro Padre. Yo aleluya. pongo mi fe en Cristo. Ahora, en cosas prácticas terrenales, si los principios del reino son reflejados en un partido político, amén, y que así sea. Si la cara de Trump está sobre la imagen de lo que refleja, ¿verdad? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Que refleja principios bíblicos, usted me va a ver votar por Trump. Si usted ve a a Brad Pitt y tenga valores cristianos que esté en contra del aborto, yo voy a votar por Brad Pitt. Entonces, no, Trump no es nuestro salvador, Trump no es mi Mesías, Trump no es mi pastor, él simplemente está siendo usado por Dios para Ujú. implementar principios bíblicos. Ahora, de que hay cosas en el partido político republicano que no estoy de acuerdo, absolutamente. Es necesario saber eso, que nada tiene perfección. En lo Exacto. terrenal no hay perfección, no hay Exacto. partido perfecto. Y muchas veces estamos buscando la perfección porque no, como cristianos queremos tanto que las cosas sean de Dios que estamos a veces confundidos en que no estamos eligiendo un pastor. Exacto. No estamos eligiendo alguien Sí. que va a tener valores cristianos Sí. al full y que va a poder transformar todo como una iglesia, como Sí. esperamos que el pastor sea. Eso no es lo que estamos Exacto. buscando. Como hombres nos damos cuenta desde el principio. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ellos tres solos, el Señor les dijo, coman de todo, Ujú. hagan de todo, menos de Menos esto. Ujú. leyes afirmativas y leyes negativas. Exacto. ¿Qué hizo el hombre? En ese momento, el presidente era Dios. Era Dios. Exacto. Así es. Y Era una- ese Dios, ese poder político en ese momento, que regía en lo social, que eran ellos tres, dijo, hagan esto y no hagan aquello. ¿Y qué hizo el hombre? Lo que él le dijo que no. Mm. Hasta Dios tenía normas, había dispuesto cosas de las que el hombre dudó y no estuvo de acuerdo en un momento, por Ujú. eso no lo hizo. Así O es. sea, Trump o en nuestro caso Abinader va a tener decisiones que nosotros no vamos a estar de acuerdo, Ujú. pero son decisiones puestas Sí. por él. Lo único que nos toca decir a nosotros como cristianos, bueno, yo no estoy de acuerdo por lo que dice la palabra, pero Adán y Eva nos dijeron, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Dios, porque por esto. La serpiente dijo, si comen de eso es porque van a ser igual que él, le dio una razón. Entonces, siempre lo que quiero decir es que siempre en los gobiernos, en las tomas de decisiones, hay cosas que nos agradan y hay cosas que no Que no nos nos agradan. agradan. El hombre es así. Y es más, el después mejor Exacto. presidente del mundo fue Dios. Y lo- y eso es y lo ni que estoy siquiera nos diciendo. gustó obedecer Eso es lo que al estoy mejor. diciendo. Bueno, y ahí no- es donde yo digo, uno tiene que tener también muy, muy claro que nosotros no escogimos a Dios. Ujú. Dios No. no hay una democracia, hay un rey. Y si no te sometes, no te va a ir muy bien. Ujú. Eso fue Entonces- lo que pasó con Israel cuando dijo queremos Entonces, un rey, porque Dios no le dejaba Y pasar como todas las Dios cosas. siendo rey,
y principalmente el gobernante, él, como dice Pablo en Romanos 13, que Dios pone y quita De reyes. gobernantes. Ujú. Entonces yo digo, si es Dios rey y él pone otros gobernantes y él es el que quita, yo me voy a someter a quien Dios puso a ese hombre. Entonces es por eso que cuando yo voto, y no Ujú. tengo vergüenza de decirlo, sí, yo voté por Trump, pero sabiendo que el mayor gobernante, el rey de reyes, puso a Trump para ser elegido en este momento, para este tiempo, yo voy a votar por él porque refleja los principios bíblicos. De nuevo, es como lo que estábamos diciendo antes detrás de las cámaras. Trump es el menos peor. Si se puede formular de esa frase, es el menos peor. Y yo creo que como cristiano deberíamos hacer eso, porque tampoco, si nos fijamos en todas las fallas, en todo lo asquiento político, Sí. entonces no vamos a hacer No, nada. nunca tuviéramos un líder. Exacto. Y creo que esa decisión que tomaste, tomaste esa decisión fundamentado en esos criterios ahora cuando votaste y cuando votaste hace 4 años atrás. Exacto. O sea, es un ejercicio que debemos hacer cada vez que vamos Exacto. Claro a que sí. realizar el Y- ejercicio del sufragio. Y Oscar, tú me diste una estadística fenomenal de, creo que en 2024, last year, de que 2024. de Y cuántos vamos a ir cristianos. para allá, vamos Ok. a ir para allá porque obviamente cuando nosotros hablamos de política, cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, no podemos dejar atrás la historia. Exacto. La historia es importante, Ujú. porque si nosotros vemos a nuestros países, vamos a hablar específicamente de Estados Unidos, en la precultura, en el tiempo de la precultura, este país estaba bajo las ordenanzas de Dios. Vivían Exacto. confiando y creyendo que el Señor era la máxima autoridad. Y lo podemos ver tanto en su constitución, en su himno nacional, lo podemos ver en la manera en cómo obraban en base a la sumisión a Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega el advenimiento? ¿Qué pasa cuando llega el advenimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, el mercado y llega el tiempo de la cultura moderna? El hombre comienza a darse cuenta que vivir sometidos a Dios como que limita mucho, Sí. porque el hombre no puede evolucionar y ser mejor y tener autoridad porque se rige a una máxima autoridad que es Cristo. Ujú. Exacto. Entonces aquí es cuando viene en la cultura moderna, Ujú. ya en el advenimiento, cuando un filósofo llamado Friedrich Nietzsche en la Gaia Ciencia dice, Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto, tenemos que poner a alguien en su lugar. Claro. Exacto. Y ese es el hombre. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que el hombre toma control Sí. y el hombre dice, bueno, vamos a crear política en la cultura. Ujú. Y en la cultura nosotros vamos a hacer que las personas estén cómodas con los pensamientos que tienen, las ideologías que Exacto. tienen. Y aquí es algo que se dice en la política, que es el polo estructurante y el polo estructurado. Y esto es que mientras el hombre estructura la cultura estructura al hombre. Exacto. ¿Qué significa? Que en la cultura es donde se genera Sí. la política, en donde ese hombre en autoridad enseña cómo se debe vivir, cómo se debe ver la vida y cómo tenemos que ser en el mundo. Entonces nos damos cuenta que es en la cultura moderna donde todo comienza a distorsionarse y Ujú. la palabra de Dios Sí. ya no es lo fundamental. Sí. Porque tenemos que como políticos, y estoy hablando en plural, no porque estoy ahí, Ujú. tenemos que satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. Exacto. Ahí es donde nace el feminismo, ahí es donde nacen los movimientos del aborto, ahí es Exacto. donde nacen todas estas cosas que distorsionan el Sí. plan perfecto de Dios para la humanidad. Exacto. En Entonces, otras cuando palabras, entonces podríamos decir, Oscar, para hacer un paréntesis, si según va cambiando, la costumbre es una de las fuentes principales del derecho. Y según van cambiando nuestras costumbres, la costumbre crea el derecho consuetudinario. Según van cambiando nuestras costumbres, nuestro derecho debe ir cambiando. Según se va adelantando, como decías, según fuimos conociendo más de ciencia, más de tecnología, las costumbres entonces fueron ahí cambiando. está. Sí. Por lo que el derecho consuetudinario fue cambiando. Y es por eso que pasó en Estados Unidos y pasó también en mi país de origen, en República Dominicana, en el inicio de la República había mucha confianza en Dios. En mi país, que todavía nuestro escudo La Biblia. refleja la Biblia, Exactamente. todavía nuestro escudo dice Dios, patria y libertad, Sí, sí, y sí, pasa sí. en otros países de Latinoamérica, todavía nuestro escudo tiene abierta la Biblia en Juan 8. Gracias a Dios todavía y aquí en conoceréis nuestro la verdad. dinero, dólares, Sí, todavía quarters, pero todavía dice Under God. under Sí. God o en Dios confiamos. Sin embargo, cuando se estableció esa frase,
se entendía que cuando hablábamos de Dios, era Dios. Exacto. Pero ahora hay muchas corrientes que piensan, Sí. ahora, ¿cuál es tu Dios? Ajá. Ujú. En ese Muchos confío. diferentes Tu dioses. Dios es el Sí. poder, Sí. pues ese es en Dios Sí. confiamos. Tu Dios Sí. es el dinero, porque culturalmente o La ideología nuestra ha cambiado, costumbre va sí. cambiando. Exacto. Como la influencia de la ideología, la influencia del manejo del dinero, la influencia del humanismo ha Exacto. cambiado Ujú. nuestra Sí. costumbre, ha Ujú. cambiado nuestra costumbre, por lo tanto, ya nos hemos ido desplazando, Sí. generalizando. Y esto Nuestra no es algo creencia. nuevo, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero reflejar aquí. Tú dijiste, todo lo que es estructurado por el hombre deja más confundido al hombre. Y lo vemos en Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel. Ujú. Ellos mismos, incluso dijo, vamos a construir algo para que nosotros nos identifiquemos y para que otros vean, incluso la palabra hebreo dice que seamos famosos. Sí. Querían crear un nombre por sí mismo. Y yo creo que estamos viviendo en tiempos de Génesis 11, donde estamos más confundidos que nunca, estamos más, y yo creo que como dijo el rey Salomón, un pueblo sin visión va a perderse, va a morir. Y yo creo que estamos muriendo como país ahorita Pasó, mismo, sí. porque pasó estamos mucho. tan Y confundidos. estamos Hemos muy egoístas, estructurado, exacto, demasiado, nos mirando hemos demasiado enfocado en hacia tanto en sí adentro, mismo sí. que estamos creando más confusión, Sí. estamos perdiendo la próxima generación, en la generación más confundida, más ansiosa, más deprimida, más suicidio. O sea, la Con evidencia ya menos está, identidad. Sí, ¿verdad? con menos identidad. Entonces, yo estoy discipulando muchos jóvenes y ellos me han preguntado, Josh, ok, entonces yo para tener influencia, ¿qué tengo que hacer? Yo o sea, Josh, yo me tengo que involucrar en la política para hacer un nombre para mí. No, absolutamente que no. Tú simplemente escudriñando, ¿lo estoy diciendo bien? Escudriñando. Ujú. ¿Viste? Mamá, te estoy haciendo orgullosa. Ok. Escudriñando la palabra, tú ya mismo ya estás siendo político. Porque vas a influenciar tu cultura. Sí. Vas a crear cambios. Ahora, ¿ustedes qué piensan sobre eso? O sea, Bueno, una yo- persona Pero tiene mira que los entrar... cambios, pero mira Ok. los cambios en esto. Y Vamos esto a a ver, quién le vamos a ver impacta, eso. ¿no? Porque tú me preguntabas de la estadística. Ah, sí. Sí. Imagínense cómo nosotros queremos crear cambios. Que en el 2024 una estadística dijo que 30 millones de cristianos habían decidido no votar porque no querían saber nada Wow. de la política. Wow. Pero ojo, esos Shame. mismos 30 millones de personas dicen, no estamos a favor del aborto, no estamos a Ajá. favor de ideología, no estamos, pero no estamos también dispuestos a hacer la diferencia Exacto. cuando Exacto. votamos Exacto. por convicciones y valores. Ujú. Entonces, ¿de qué te sirve tu convicción? Exacto. ¿De qué te sirve tú declarar si tus acciones no son... No, entonces ahí es donde yo creo que sí. Para ser influente te va a tocar el precio de persecución. Y yo creo que es necesario, en lo que es práctico, ¿verdad? Cómo nuestro nivel de ser involucrados. Básicamente, como cristianos, tenemos que conocer qué es lo que está pasando, tenemos que informarnos Sí. y es demasiado importante que votemos. Sí. Tenemos que votar, porque no Pero podemos... no, y yo- votando mi nos alianza es a Dios. Yo no involucramos en voto la Tu por política. alianza es a Estamos Dios, pero involucrándonos, escucha esto, completamente. Dios necesita, Él es el que es soberano y está en control de todo. Exacto. Pero Él, como dice la palabra, es el que pone y quita reyes. Pero Exacto. pone y quita reyes no solamente porque Él quiere, Ujú. sino de acuerdo a lo que el pueblo está haciendo, de Ujú. acuerdo a lo que el pueblo está clamando o no Ujú. clamando, de acuerdo a lo que el pueblo está distribuyendo por Ujú. parte de sus convicciones. El Señor le da al pueblo lo que el pueblo quiere, lo que el Ujú. pueblo está haciendo o está dejando de ¿Quieren hacer. rey? Mm. Tengan El rey. Señor, Ujú. exacto. Exacto. El Señor no está, Él no está haciendo simplemente porque Él quiere. Él está dejando que nosotros reinemos por parte de nuestro comportamiento, nuestra parte de Mm. influencia. Y de ahí Él tiene que darnos lo que nosotros estamos pidiendo. Mm. Mira. Y esa exactamente como pasó, como Con el dice rey Gilda, Saúl. con el rey Saúl. Ujú. El pueblo dijo, queremos un rey, ya no queremos esto. Mm. Y Dios dijo, no te pongas enojado, no te entristezcas, Samuel. Ujú. Me están rechazando Es a a mí. mí, Exacto. pero yo le voy a dar lo que ellos están pidiendo. Entonces, cuando nosotros como pueblo cristiano rechazamos todas las partes que dan influencia y todas las partes que crean, que crean esta Sí. influencia social, Sí. estamos entonces pidiendo por omisión, estamos pidiendo que venga un rey malo Exacto. que nos Exacto. trate mal. Si te das Que cuenta, nos trate tú mal. hablaste de unos 30 millones de personas. Cuando te excluyes, cuando tomas una decisión, hay 30 millones de personas que pudieron, si se unían Ujú. con esa idea, Ujú. Exacto.
cambiar. O sea, no es que tú eres parte de esta sociedad. Cuando hablamos de lo social, hablamos de ese roce que tenemos entre uno y otro. Cuando yo digo no, hay quizás muchas personas que también dicen no. Si 30 millones de personas no estaban de acuerdo con un sistema, esos 30 millones de personas podían hacer mella, o sea, cambiando el sistema. Claro. Lo que hizo que el Señor tomara las decisiones es que el pueblo se volcó a pedir, no lo pidieron uno, no lo pidió Lo dos. pidieron todos Exacto. en Hubo unidad. un buen grupo, dijo, Sí. nosotros queremos un rey. Un rey. Sí. Lo que hizo que el Señor desbaratara la Torre de Babel fue que un grupo se unió y el Señor mismo dijo, si los dejo, van a Exacto. seguir. Porque ellos estaban claros en lo que querían y por ahí Sí. fueron. O sea, la iglesia es un ente tan político que aun cuando decimos no, o cuando decimos sí, hay un poder que se puede mover. ¿Tú quieres cambiar la situación de lo que está pasando ahora en la humanidad? Como tú, hay miles y millones de personas Exacto. Así es. que Así se es. puede lograr. Y lo que tenemos que darle aquí es equilibrio, porque ahora Ujú. tenemos que encontrarle el equilibrio a cómo nosotros podemos involucrarnos en la política, pero ejerciendo nuestros principios Ahí. cristianos Y eso es lo Como- necesario. Aquí viene mi sí. posición. como nuestra base fundamental. Exacto. Hermanos, no convertir a la política como el ídolo. No. Exacto. Porque nuestra esperanza Exacto. no está en la política. Exacto. Nuestra No. esperanza está en En Cristo. Exacto. Solo Él es Cristo. nuestro Salvador. Aleluya. Y Él es Ponme un nuestra piano ahí verdad atrás. Ponme absoluta. Y que suban Pon los músicos, músicos. tú Él es- adelante. Él es nuestra verdad absoluta. Mira lo que Exacto. dice Absoluta que sí. primera de Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 6. Ellos son del mundo. Ujú. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ajá. Nosotros somos de Exacto. Dios. Y el Ujú. que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Ujú. En esto conocemos el espíritu de verdad Ya. y el espíritu de error. Nosotros Mm. escuchamos a nuestro Creador. Exacto. Nosotros confiamos lo que la palabra de Dios dice. Nosotros creemos que estamos en sus manos y entendemos que aquí tenemos aflicciones, pero confiamos que Él ha vencido al mundo. Exacto. Amén. Nuestra verdad, Sí. nuestra esperanza y nuestra Sí. fe están puestas Sí. únicamente en En- Jesús. en Y Jesús. para Así es. cerrar, yo les voy a hacer una pregunta y espero con toda sinceridad. Miren, nos vamos a exponer, familia. ¿Ok? Espero En con cuanto toda a este sinceridad. tema, sí. Agarran Em, la y voy, antiguala. y voy- y Sigan, voy sigan. nombrando a cada uno de los nuestros. Ay, Dios mío. Gilda, Ay, Dios mío. pero- Gilda, comienzo contigo. Un cristiano, no ejercer, un cristiano puede involucrarse en la política al punto de tener un puesto dentro de un área gubernamental. Ah, esa pregunta, Dilo, dilo, esa dilo. pregunta, ¿Sí o no? no, según esa pregunta, yo debo contestar, un cristiano, voy a decir lo mismo que Josh. Yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Trato todos los días de cumplir lo que dice Efesios. Sométanse unos a otros. Pues mira, Pablo empezó diciendo sométanse, no dijo tú sométete. Y empezó por los más débiles hasta los más fuertes. Mujer o esposo, esclavo. Ok. Yo entiendo. Y esta conclusión mía es por el país de donde vengo. Yo entiendo muchas veces que la política tiene juegos un poco pesados y que distraen la esencia del cristiano. Entiendo que hacer proselitismo político, entiendo que lanzarte como un candidato fuerte a la política, tú como cristiano, tienes que analizarlo bien, porque vas a tener que actuar como actúan ellos. Y muchas veces los políticos que no son cristianos, que son los que dirigen esas, no actúan como cristianos. Y muchas veces vemos a cristianos que hablan de otro, levantan falsos testimonios y que todo el mundo dice, ¿y eso que es evangélico? Ahora bien, y por mi misma formación, entiendo que debemos formarnos de tal forma, ser tan buenos en lo que hemos decidido hacer, que podamos llegar a ser de ese conglomerado de elección. Me encanta la forma en que José fue elegido, me encanta la forma en que Daniel fue elegido, por lo que pienso que como cristianos debemos formarnos en tener
buen testimonio, en reflejar a Cristo en lo que somos, en lo que hacemos, y todo lo que hagan, háganlo con amor, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Entonces, entiendo que cuando el hombre sea, refiriéndonos al presidente de la República, al dirigente de un ministerio, de lo que sea, dice: yo quiero a Josh, yo quiero a Oscar, yo quiero a Carla, yo quiero a Gilda, yo quiero a David, yo quiero a Francisco, yo quiero a Gabriel, por su testimonio. Yo lo quiero a él por el Dios que él tiene, porque sé que en esa posición, yo entiendo que si eres llamado para ocupar una posición y eres elegido por tu testimonio, por tu formación, lo debes hacer. También entiendo que el cristiano no debe evadir su responsabilidad de votar. Así es. Tienes que votar, porque Así es un deber. Como tú exiges tus derechos, también tienes que cumplir tus deberes. Y uno de tus deberes es ejercer el sufragio. Debes de votar por el que más se parezca a tus principios. Si tus principios son bíblicos, bien, entonces vota por ese. Ahora bien, al momento de ocupar un puesto político, que seas elegido por lo que hay en ti. Que te prepares como se preparó Daniel, como fue preparado José, como fue preparada Esther. Habla de preparación y habla de que tengas un testimonio que hable de quién tú eres y quién Dios es para ti. A eso me refiero. Amén. Carla. Mi respuesta corta es sí. Yo sí creo que los cristianos deben involucrarse en la esfera política. Ahora, no tiene que ser algo, y esta es la cosa importante, no solamente porque lo deseas. Tienes que sentir que verdaderamente es un llamado del Señor. Es una esfera y es un lugar muy difícil, es muy hostil. Hay muchas contras con lo que es nuestra perspectiva, nuestra vivencia, nuestra fe. Pero yo sé que hemos sido escogidos como pueblo de Dios para estar en todos los niveles de liderazgo. Y el Señor no va a excluir, quiero que lo piensen de esta manera, el Señor no va a decir: tengan dominio sobre toda la tierra, menos entren a la esfera política. No es así. Pero lo que yo quiero que entiendan es que todo aquel que tiene un deseo, un amor por las leyes o por la política, si ustedes sienten que eso es parte de su llamado, si sienten que es parte de su amor, o sea, ustedes se ven interesados, esa es su área, ese es su lugar. Entonces yo quiero que ustedes perciban que puede ser de Dios y de uso hermoso a sus vidas, que Él es el que los está llamando a esa área. Y no quiero que sientan que porque son cristianos, que porque tienen valores cristianos, eso está intrínsecamente opuesto a una posición. Absolutamente que no. El Señor, más que nada, yo creo, estaría tan contento de que hayan líderes cristianos que formen verdaderamente la sociedad y que traigan beneficio a su pueblo. Exacto. Así que por favor, no se alejen de ninguna esfera, no tengan miedo de entrar en la política si sienten que verdaderamente es un llamado y es una pasión de ustedes. Lo único que yo les diría es caminen fuertemente de la mano del Señor. Mantengan sus bases, no importa lo que vean. Y manténganse íntegros delante del Señor. No hay partido perfecto. Tampoco entren con una ideología de que voy a encontrar el partido perfecto y voy a causar que toda la tierra se convierta en tipo iglesia. No va a ser de esa manera. Van a haber dificultades, pero Dios, si te ha escogido para ese camino, Él te va a ayudar. Josh. Absolutamente que sí. Yo me considero un cristiano nacionalista. Eso no significa que estoy en contra de otras religiones. Claro que no, simplemente son falsedades y no son verdades. Eso es lo que yo creo. Y creo que hay un Dios, ese Jesucristo, no existe otro Dios. Y yo creo que tú no siendo involucrado en políticas, simplemente eres un cobarde porque tienes miedo de ser cancelado, divisiones, a lo mejor no vas a ser promovido. Y yo creo que hoy en día más que nunca esta generación está buscando una voz radical, pero lleno de temor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo a jóvenes, estamos perdiendo esta próxima generación porque nadie se está amarrando bien los pantalones para ir en contra de estas verdades y ir en contra de la cultura. Y yo creo de que el tiempo ha llegado donde ya de ser un cristiano pasivo es lo más demoníaco que tú puedes hacer, y el cristiano que es proactivo, que va en contra de las leyes,
tiene revelación que sus hijos están en medio, at stake, ¿cómo se dice? Ya, están en peligro. Están en peligro. Sí. Tus hijos, tu próxima generación, incluso la venida de Cristo. Obviamente sabemos de que Cristo ya venció y va a ganar. Amén, amén, Claro, amén. amén. Pero a la misma vez, eso no me va a dejar con una actitud pasiva, Claro. porque quiero que mis hijos tengan temor de Tenemos Dios que y quiero que influir. los hijos de mis hijos tengan temor de Dios. Amén. Así que si tú quieres ver cambios más allá de tu linaje, te va a tocar involucrarte en política. Así de mismo. Entonces entramos al minuto, ¿verdad? No, no, ¿y tu Hay que Entramos entrar. al minuto. ¿O en mi ¿Tu posición? posición? Mi posición. Ok. Un día escuché a un hombre, a un politólogo, decir que el 80% de las personas en Colombia se denominan cristianos. Pero ¿cómo puede ser posible que en el tiempo de elecciones elijan a un presidente narcisista y exguerrillero? ¿Cómo puede ser posible que en el Parlamento de Chile existan líderes cristianos y todavía no se puedan pasar leyes que vayan en contra del aborto, sino que se apoye el asesinar vidas inocentes? ¿Cómo puede ser posible que en los Estados Unidos el 81% de las personas se denominan cristianas y hay veces elegimos candidatos que le dicen sí al feminismo y sí a la ideología de género? La única razón es porque nosotros como cristianos no estamos haciendo nuestra labor. Somos en la gran mayoría parte de esas 30 millones que no deciden votar. El Señor te llamó y me llamó a ser la sal y la luz de este mundo. Independientemente de que yo no aceptaría un cargo político, yo sí ejercería mi llamado a votar, mi Amén. llamado a ser luz Así y es. sal. Y cualquier micrófono que el Señor me permita tener, siempre proclamar que Cristo es el Señor Yes. y Él está en control de mi nación. ¡Aleluya! Dios le bendiga, ¡Aleluya! familia. Yo voy a ir a correr un rato.